Hola, hola, este es el tercer episodio de Musas Sembrando Letras. Yo soy Isis. Yo soy Sara. Yo soy Devani. Yo soy Fátima. Yo soy Daniela. En esta ocasión queremos compartirles algunas recomendaciones sobre libros que hemos conocido gracias a nuestra carrera y otros que son más personales. En primer lugar, queremos empezar con algunos que son un poco más teóricos, pero que son bastante sencillos y que nos pueden servir en general. No sé si alguna de ustedes quiere empezar con alguna lectura que sienta que es necesario mencionar. Sí, yo, en cuanto a teoría en la rama de edición, creo que es importante mencionar El libro y sus orillas de Roberto Zavala Ruiz. Consta de 4 capítulos en los que podemos encontrar información sobre los inicios de la imprenta hasta la aparición del libro electrónico. Formatos de texto, corrección de estilo, terminología, ejemplos y anécdotas del área editorial mezcladas con humor. De hecho, realizamos uno que otro ejercicio en la materia de procesos de edición de textos, entonces es muy recomendable. Sí, o sea, siento que también es una lectura muy llevadera. Creo que no es complicada. El autor sí lo maneja de manera muy sencilla. Y de hecho, esa es una característica que también me gusta mucho de una lectura que vimos en taller de redacción profesional, que es Gramática Descomplicada de Alex Grigelmo. Siento que es un libro que deberíamos de tener todos, aunque no estemos involucrados en el área de humanidades o de letras, porque sirve mucho como libro de consulta. Y creo que está bien tenerlo ahí. Si en algún momento tenemos duda de algo, ir el libro y está explicado todo muy claro, no da demasiadas vueltas. Y eso es lo que a mí me agrada también de esa lectura. Y eh, pues sí, o sea, todos en algún momento tenemos dudas de cómo escribir alguna oración y tener una herramienta que nos apoye está muy bien, es muy reconfortante. Y pues yo sí voy a hablar de una recomendación un poquito ya más especializada en lo que respecta a la literatura y a la enseñanza, que es el libro como una novela de Daniel Pennac. Eh, y pues este libro tiene la característica de que te habla sobre la realidad, de cómo se enseña literatura y que es desde una perspectiva fastidiosa, una tarea. Y me gusta mucho porque te lo cuenta como si fuera la vida de un personaje. Entonces no lo ves como un texto teórico, sino como la historia de alguien que siente y sabe lo que es que le enseñan la literatura de una manera muy ortodoxa, o sea, muy autoritaria y muy genial. Justo creo que es algo que queremos hacer un poco en este episodio, hablarles sobre la literatura, pero no como si les estuviéramos dando una clase, sino hablarles a grandes rasgos de estas materias que tuvimos de textos y decirles lo que más se puede destacar de ellas y algunas obras que genuinamente les recomendamos para que las lean. Por ejemplo, nuestro inicio, por así decirlo, fue con textos clásicos. Es la literatura de Grecia y de Roma. Son las historias de los dioses, de los semidioses, de los héroes. Y en ellas, pues, se habla mucho del destino del personaje, que ya hay algo predeterminado en su vida y que debe de seguir ese camino. Está, por ejemplo, la Teogonía, la Ilíada de la Odisea, Edipo Rey, Antígona, El arte de amar, Daphne y Chloe. Son todas estas historias que sé que a muchos de nosotros nos la pusieron en una etapa que no era muy correcta, ya sea que en secundaria o en preparatoria. Y para este tipo de textos en específico, sí siento que debe de haber ya una experiencia como lectores, porque si no, sí se hacen muy pesadas o algunas veces tediosas, pero si ya tienen cierto camino de literatura, sí les van a gustar mucho.
Y de hecho, algo interesante que me gustaría mencionar es que un profesor nos comentó que la Ilíada y la Odisea eran vistas antes como la Biblia Ah, del sí. cristianismo. Entonces, era una forma de vivir y mucho de esta literatura estaba enfocada en enseñar una forma de vivir. Es muy interesante eso. Y pues de hecho muchas cosas, o sea, tanto de la vida general como literatura, o sea, han estado basadas en estos textos. Pues, o sea, vaya la redundancia, pero por eso son textos clásicos, que son los clásicos literalmente. Pero Ajá. sí, son disfrutables en realidad. Sí es como que algo complicado leerlos, pero son como que se disfrutan, vaya, se gozan, se gozan. O sea, entretenidos. Bueno, a mí sí me parecieron como entretenidos. La Odisea a mí me gustó mucho. Y también hay otros que igual no he estado mencionando ahorita, pero también muy interesantes. Sí, de hecho me acordé de cuando el maestro nos dijo que clásico significaba de que digno de ser replicado o imitado, y que era justo por eso, o sea, que eran Sí, estos textos que querían, ajá, como que seguir difundiendo. ujú, Entonces, sí, es excelente. verdad. Sí, 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 sí. Él lo dijo al inicio, ¿no? Muy, muy al Ajá, inicio. Sí, sí. hay sentido. Sí, yo también les quiero dar recomendaciones de materias que vamos en la carrera. Estas lecturas tal vez no son como muy comunes, no es como que de repente tengo ganas de leer, voy a agarrar un texto prehispánico, no es como que es súper común, pero siento que son lecturas muy interesantes y tengo dos. La primera es Popol Vuh y es sobre los mayas. Este es como el libro sagrado de los mayas y tiene una historia, o sea, pues, ajá, es la cultura maya, habla de cómo los dioses y la creación del hombre, que según esto los quisieron crear para que los alabaran y siguieran sus órdenes. Entonces, pues, este es como ensayos de creación, que el primero fue animal a cuatro patas y aves, que pues no les sirvió porque no hablaban y pues no alababan. Después siguieron otro intento que fue el de lodo, pero cuando llovía pues se deshacían y tampoco. Después de madera, pero los de madera no los alababan, entonces quisieron castigarlos y no jaló. Y ya como que el último intento que fue el bueno, el hombre de maíz, y ya de ahí empieza toda la historia de la cultura maya. Otra lectura es El Pueblo del Sol de Alfonso Caso. Este es sobre aztecas y nos habla sobre el mundo espiritual, sobre la civilización azteca, su cosmogonía, sus dioses principales y secundarios. Y son lecturas sencillas que si no se te sientas, si quieres como que conocer un poco más de raíces de aquí, pues son libros muy interesantes que podrían gustarle, aunque no seas estudiante de letras o no seas futuro estudiante de letras, pero está la recomendación para todos aquellos que les interese. Y no sé, Daniela, Ah, ¿quisieras dar sí. Sí, recomendaciones? pues de hecho, seguido de, o sea, como que hay un orden, ¿no? Y después están como que estos textos medievales, que en mi opinión también son textos como los clásicos que nos los ponen a veces en secundaria y así, pero ajá, no les damos como que mucha prioridad o mucha atención. Están interesantes. O sea, y en estos textos medievales es cuando ya se ve como todo esto de la exaltación del héroe y que este pues normalmente es como el protagonista, ¿no? Digo, como en las películas, ¿verdad? Normalmente el héroe es el que resalta el total y todo. Y bueno, normalmente las historias consisten como en este honor, ¿no? En este honor heroico que ellos portan. También es como importante todo ese aspecto del viaje, de cómo van teniendo sus aventuras. Y bueno, normalmente si hablamos de textos medievales, pues uno piensa en el Niño Cid, en el poema, que creo que ese también. Recuerdo que normalmente nos lo ponen en secundaria o en prepa. No recuerdo bien, pero por ahí no lo ponen en el Niño Cid. También otro texto que es muy conocido es el de la Divina Comedia. Yo creo que casi todos hemos escuchado alguna vez hablar sobre este libro, es muy popular. Y bueno, por si no saben de qué trata hacia grandes rasgos, este libro pues va contando como todo este viaje de Dante por como el infierno, el purgatorio, el cielo,
Es también como en forma de poema y la verdad está entretenido, está padre. Aunque está en textos medievales, creo que también pues tiene algo de clásico, ¿no? En cierto aspecto. Este, sí está padre. Y también es muy conocido y lo pueden encontrar, la verdad, en casi donde sea, en cualquier librería, biblioteca, internet. O sea, es muy accesible. Bueno, no sé, Sara. Sí, pues ya a la mitad de la carrera, pues vimos textos renacentistas y barrocos, donde pues básicamente abordamos el siglo de oro con exponentes como Sor Juana, Santa Teresa, Cervantes con su famosísimo Quijote, que de hecho tuvo una exposición muy bonita en la Capilla Alfonsina mientras lo leímos y fue una linda coincidencia. Lope de Vega, Francisco de Quevedo y termina con Calderón de la Barca. Y pues en general fue un momento de florecimiento cultural y literario en el que destacó el lenguaje tanto en la poesía como en la prosa o el teatro, por su rima, musicalidad y las figuras retóricas en torno al misticismo religioso, el sueño y la locura, la sátira, entre otras cosas que hicieron muy disfrutable estos textos. Y wow, o sea, a mí me dejan como bien, o sea, al principio a lo mejor te puede parecer muy rebuscado porque pues sí, español antiguo a fin de cuentas, pero sí es muy hermosa esa evocación de imágenes que hace, por ejemplo, Góngora, que también es otro exponente, Vega, Quevedo, y es genial. Sí, de hecho, o sea, justo también pensé eso al inicio. Por ejemplo, Primero Sueño de Sor Juana. O sea, yo la primera vez que lo leí dije, no tengo ni idea de qué está hablando. Lo tuvimos que volver a leer y volver a leer y volver a leer porque, o sea, hay algunos textos que sí son un poco complejos. Y está también, por ejemplo, la parte de Don Quijote, que ese sí, aunque sean quienes sean, lean el Quijote, sabemos que tal vez es una lectura que ya casi se las dicen por todos lados que la lean, pero sí, sí es muy buena. O sea, yo cometí, no sé si decir el error de conocerlo hasta la carrera, porque de tanto que me lo decían, yo huía, pero muy buena Es lectura. que da miedo. Lo ves y dices, Da wow, miedo. con eso puedes matar a alguien. Ajá, o sea, es de que un librote inmenso, pero Sí. Ajá. sí, De hecho, si se dan ajá, cuenta, es un gran parteaguas porque se sale o sea, fue algo diferente para su época. O sea, a lo mejor ustedes lo van a leer y hasta cierto punto van a encontrar relación con las novelas que leen ahora, porque, ajá, o sea, nada que ver con lo que se hacía en medievales, por ejemplo. Entonces, sí, eso para mí es un gran like. Está muy interesante, sí. Y bueno, después tenemos los textos modernos, que aquí pues encontramos a este autor, que creo que también es muy famoso, que es Edgar Allan Poe, que sí, o sea, podemos encontrar casi en todas partes. Pero aquí yo quiero mencionar como recomendación de lectura Las penas del joven Werther, este, que bueno, este libro está como narrado a partir de cartas. Entonces está como padre porque, bueno, no, o sea, así como suena el título, Las penas del joven, bueno, sí, o sea, al protagonista de este Werther, pues le suceden muchas cosas, pues te hacen como compadecerte de él, o sea, te hacen sentir mal por él, como que es esta empatía constante con pues lo que le va sucediendo, de cómo él no, o sea, no se sienta a veces, no haya la manera de cómo relacionarse con estas nuevas convenciones sociales, porque algo que es muy característico de los textos modernos es que ya se encuentra como que este paso del campo a la ciudad. Entonces, tanto en la vida real como en la literatura se plasmaba como que mucho como este problema que, bueno, algunos lo veían como problema o esta dificultad ante este cambio social. Y bueno, también está como la evasión a la realidad y todo eso, pero en este caso, en Las penas del joven Werther, está como muy interesante como
uno se puede sentir como empático a todos los sentimientos de dolor y angustia mediante sus cartas que, bueno, Werther le va redactando a su amigo Wilhelm. Está como, o sea, está bonito en ciertos aspectos, está como, tiene su toque romántico, ¿no? Y está en ese aspecto como entretenido. Y sí está como, bueno, a mí me gustó cuando le encargaron que lo leyéramos, creo que fue de los que más me gustaron, creo que hasta lo que íbamos de la carrera. Y también después vimos textos hispanoamericanos, pues claramente resaltan nombres como Julio Cortázar, Alfonso Reyes, Borges, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Gabriela Mistral. En esta época pasa de todo, entonces vamos a encontrar muchas cosas sobre las que se hablan dentro de estos textos, desde dictaduras, que es un tema muy recurrente en esta época, también el nacionalismo, como darle una propia identidad a la literatura pues hispanoamericana. Pues surge el realismo mágico, que es muy notable y que tal vez lo hayan escuchado mucho últimamente por esta mención que le hacen a la película de Encanto, que está basada en las historias de Gabriel García Márquez y el realismo mágico, y pues también lo encuentran en estos otros autores. Pues también vemos mucha poesía, muchas imágenes más bonitas, como que tratando de alejarse de esta tensión política que existió en esta época y que de la que se tenía que tener cuidado al momento de transportarla a la literatura o al hacer crítica, porque si lo hacías en los medios comunes como la prensa, podías tener muchos problemas. Entonces sí, es la literatura en Hispanoamérica, cuando se empieza a dar los booms, pasa por un proceso muy interesante, y pues les recomiendo Nocturno, y también de Alfonso Reyes La Cena, que creo que es una de sus obras más conocidas. Y pues también a continuación les vamos a hablar más de textos en español, pero desde México, desde los autores mexicanos. Ahora sí, a lo que vamos, puro México. Bueno, sí, yo les traigo una recomendación que tal vez algunos sí la conozcan, muy famosa, la pionera del cuento fantástico, Amparo Dávila. Es una de mis autoras favoritas. La empecé a leer con su compilación, el Cuentos Completos, creo que es. Ajá, donde sí, reúne varios cuentos tanto de Árboles Petrificados como de El Huésped. Y sí, de hecho El Huésped es uno de los cuentos que más he trabajado en trabajos finales de la carrera. Pero sí, Amparo Dávila escribe desde lo fantástico, desde lo insólito, que pues con la literatura con la que creció en su biblioteca personal, con Edgar Allan Poe, con Horacio Quiroga. Y sí, de hecho hay un recurso que me llama mucho la atención, que es lo de puntos suspensivos, que mientras vas leyendo y como son cosas fantásticas, por ejemplo en El Huésped, que es un ser que no sabes qué es, pero que te ve, y tú mientras vas leyendo ves esos puntos y no terminas de saber qué es, en plan, y dijo punto, 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 y vio y rasgó punto, 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 y tú tratas de completar qué es lo que significa, ves simbolismos. Y está muy... A mí me gusta mucho. No sé ustedes, pero lo que sea fantástico de Amparo Dávila, yo 10 de 10 y sí a todo. No sé si ustedes tengan más recomendaciones o qué piensan de Amparo Dávila. ¿Un cuento favorito? Yo adoro a Amparo Dávila, o sea, también para mí También. es una, o sea, sí es una escritora que admiro bastante. En mi caso, justo también trabajé varias veces el cuento, pero de la señorita Julia.
Mm. y me ¿Es gusta el mucho. de el armario que tiene como cosas o cuál es? Ajá, o sea que ella escucha como si hubiera, ella lo dice como que, ajá, como que patitas que están caminando y ella Ajá. dice, ah, son ratas. Y ella las escucha y le pregunta a todos a su alrededor y dice, no, no se escucha nada, qué loco. Y ella empieza de que a obsesionarse, de que es que no puedo dormir, es que nada más las escucho y las escucho. Mm. Entonces llega ese punto donde dices de que, a ver, ¿qué pasa? O sea, si están, no están, es ella, es una ¿Qué está metáfora para algo pasando más. aquí? Ajá, Ajá, ¿qué simboliza? ¿Qué quiere decir? Igual en el y- huésped es como que, sin spoilers, lo siento, ya iba a abrir mi bocota. Pero ajá, no sabes, no se ajá. sabe, no te dice qué es y tú estás ahí tratando de completar y ver y leer. Y sí, o sea, te metes en la lectura porque te metes. Está muy buena, muy recomendada. Yo también, quiero mencionar, que a Rosario Castellanos, o sea, como una recomendación importante en cuanto a literatura, porque considero que es una mujer intelectual bastante interesante por lo que expone en títulos como Álbum de familia, donde retrata a la mujer moderna en una sociedad llena de mitos y tradiciones impuestas que ella se atreve a cuestionar y denunciar, pero también nos presenta el conflicto interno que tenemos con nosotras mismas y eso me parece muy simbólico y me encanta mucho ella, o sea, ella como persona, puedes decir, bueno, pero esto que se contradecía, ¿no? Con ciertas cosas por su relación con Ricardo, ¿verdad? Pero no pueden quitarle ese mérito como figura literaria y eso para mí es muy, wow, impresionante. Y creo que recuerdo mucho de esta lectura que nos mencionaban como a veces cuando las mujeres escribían, escribían desde ciertos lugares del lugar y más que nada la cocina como un sello característico de la literatura femenina, no para mujeres, sino escrita por mujeres. Es diferente y es muy interesante cómo se intentan reapropiar estos lugares para eh, escribir sobre la vida y cómo viven ellas. Y pues también otra autora que quiero mucho y más que nada por cómo nos la retrataba el profesor que nos enseñó sobre ella es Elena Poniatowska y de ella les quiero recomendar Querido Diego, te abraza Kiela. Es un libro muy cortito en donde a través de cartas te presentan la relación de Angelina Belov con Diego Rivera y de cómo fue su relación. Claro, estas cartas son ficticias, pues más o menos intenta dar una muestra de lo que fue su relación y pues ella eh, es una mujer rusa, está exiliada, es pintora y que escribe desde París, desde la posguerra. Ella escribe a Diego, pero no recibe respuestas y ella vive esperanzada en que en algún momento Diego le escriba de regreso. Pues eso no pasa, entonces Sí, sí, está muy padre. sí. Y bro, si te llega a doler a veces, o sea, ¿Por qué cuando lo que está lees, escrito así como en carta es como que a uno le pega el doble? O ajá, sea, está como padre, que digo, lo hace más personal. hace tener como que más cercanía, sientes que está más cerca el Sí, personaje. es que es como que están teniendo una conversación, el texto contigo. Y es como que, ¿entiendes? Sí, es eso. Y bueno, yo quiero mencionar a El Apando de José Revueltas. Bueno, a mí la verdad, o sea, este libro tiene también película. Y ambos, tanto el libro como la película, son muy fuertes. O sea, es lo que yo recuerdo que Sí, sí, cuando leí el libro y luego vi la película, sí fue como, no sé, como que siento que no se toleran algunas cosas que se ven allí tan fácil. O bueno, al menos algunos no pueden digerirlas. ¿Por qué? Porque, bueno, José Revueltas, en realidad, él estuvo 2 veces en prisión.
como confinado y todo por algunas como ideas que tenía respecto a la política. Y bueno, cuando escribió El Apando, pues él se estuvo basando como en la gente que él conoció como en este confinamiento, ¿no? Y pues la gente que él iba conociendo lo inspiraba y él iba escribiendo sobre sus vidas y así, entonces así fue formando como esta historia en la cual como que te representan tanto cómo es realmente la cárcel física, o sea, la que conocemos, y también la cárcel mental, se le podría decir, y cómo cada uno de los personajes va como sí, tejiendo su propia prisión, y cómo pueden llegar como a esos extremos de un ambiente muy hostil, muy violento. Y la verdad está padre, está interesante, sí, o sea, si tal vez no disfrutas mucho los temas fuertes, pues tal vez no sea como que tuyo. Pero creo que como quieras sí vale la pena leerlo. O si bueno dicen, tal vez no leerlo, si quieren ver la película, viceversa. En mi opinión es mejor pues leer el libro, claro. Pero sí está muy interesante porque pues vamos conociendo como un poquito de cada ese personaje y cómo se van desenvolviendo en ese ambiente, en el ambiente mismo de la prisión. Pues sí, es muy... Sí, o sea, sí está un poquillo fuerte. Yo también me acuerdo cuando lo leí, cuando vi la película, y sí dije, ay, no. Sí, Pero sí, o sea, sí está, ya cuando te pones también de que analizar justo lo que dices, de que no solo la cárcel física, sino también la mental, ya sí, puedes como que, este, hallarle otro tipo de sentido. Y justo algo que está un poco relacionado es la literatura de Guadalupe Nettel. Yo también admiro mucho a esta autora. De hecho, casi hemos hablado de puras autoras, pero en específico su recopilación, por así decirlo, o sea, su obra narrativa de los el matrimonio de los peces rojos son 5 cuentos y en palabras de la propia autora, el tema principal es la animalidad de los seres humanos. Y la verdad es que sí se ve plasmado en cada uno de los textos. Por ejemplo, pues el principal, el que lleva el nombre, el libro, El matrimonio de los peces rojos, habla justo de esta pareja y de em, peces beta y ves como que un poco reflejo de lo que están pasando tanto los peces como las personas. Y hay otro que también me llamó mucho la atención y que también cuando lo leí dije, uy, ¿qué es esto? Y fue el cuento de hongos, que también ese sí no sabría cómo explicárselos porque es un tema un poco raro, pero está muy entretenido y sí está muy buena la lectura. Em, pero sí, o sea, lean lo que les estamos recomendando. Probablemente muchos les gusten, hay otros que les van a sacar un poquito de onda, justo como sí. hablando. Y Eso justo, ponemos como un warning, ¿no? Estamos, advertencia, igual y no se asusten. La literatura, pues, como dicen, hay que leer de todo. sí. Este, Bueno, justo como hemos hablado de puras autoras, hay menciones honoríficas, obviamente no hablamos de José Emilio Pacheco, ni de Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Guadalupe Dueñas. Muchos autores se nos quedaron fuera, pero confiamos en que algunos de ustedes ya los han de haber conocido y si no, pues son lecturas muy accesibles y justo como acaba de decir Daniela, debemos de leer de todo y eh, queremos también recomendarles una literatura que normalmente no se le da tanto reconocimiento como debería, es la literatura infantil y juvenil. En mi caso, yo sí soy muy fan de Antonio Malpica. O sea, su serie de El libro de los héroes pues está muy buena. Y bueno, sí, el primer libro
Siete esqueletos decapitados. Ya sé que el nombre asusta un poco, y más porque es literatura juvenil, pero eh, sí está muy interesante. Y es un muy buen escritor. O sea, las 300 páginas que más o menos tienen de extensión se les van a ir súper rápido. Lo curioso de Antonio Malpica es que tiene como un alter ego que se llama Toño Malpica. Justo, Pues sí, es su alter ego, juvenil y luego la infantil. Pero sí, sobre literatura infantil y juvenil, sí, es, tienes recomendaciones porque justo lo platicábamos, de hecho, nosotras hace rato, que en el nuevo programa de letras hispánicas ya no está, lo quitaron. no. La Ujú. LIG ya no, entonces entre más difusión tenga y más lectores, súper bien. Ajá, sobre el alter ego de Antonio Malpica, a mí me gusta mucho. De hecho, lloré. Estaba como que con la lectura y me metí tanto que salió unas lagrimitas y fue con los 1000 años de Pepe Corcueña. Y Está gran, muy gran libro. bueno. Gran libro. Y es que pues toca un tema que no, pues no es fácil y menos en literatura infantil, pero está muy bien escrito que no lo romantiza, obviamente no, pero lo toca de una manera que te llega y, Mm. y te desarrolla la imaginación. Ah, bueno, no quiero, es que no sé si es spoiler, ¿verdad? Porque viene en la No, sinopsis. viene, ajá, viene en la sinopsis. Aunque bueno, es como que es la pérdida de la libertad Ujú. desde los ojos de un niño. Entonces, pues ustedes ya sabrán, ya se imaginarán cómo está el asunto. Las vivencias del choque con la realidad de un niño y tú como espectador, nada más. Pero sí, está muy bien tocado el tema. Hilacha a la imaginación. Y hay otro, no tengo muy bonito, está muy bueno el libro, pero yo en la situación en la que me encontraba no tengo buenos recuerdos. Pero es Margot. Es una situación por ahí Oh, que no puedo Ah, decir ya. porque, ajá, censura, pero aquí mi amiga Sara me puede ayudar más, que es Margot, de pequeña historia de una casa en Alpha Centauri, que sí lo leí y sí más o menos me acuerdo, pero siento que no les podría dar una recomendación muy rica. Es genial. Ajá, Es genial. pero Ahí yo Sara. sí siento que Malpica ahí se explaya muy bien desde la visión de Margot, porque ella pues se cree superhéroe, le encomiendan y todo, está como una misión en particular. Y es muy bonito ver cómo tras una serie de sucesos pasan cosas buenas, que incluso está la oportunidad de que eso le cambie su vida, porque ella vive en una situación precaria junto con su padre. Pero es genial ver esa como esa dinámica social que tienen con las personas y ella, ¿no? Con su buen corazón, esa inocencia, todo es genial y tiene frases muy, muy Sí, emblemáticas, ¿verdad? O con las que tú te puedes identificar, o que pueden Sí. remontarte a tu infancia, y es genial, Ujú. muy De darle otra recomendable. sí. Yo me oportunidad, acuerdo yo lo que voy a llamó, volver a leer. sí, me acuerdo que lo que llamó también mucha atención cuando lo leímos, justamente lo que mencionaste, Sara, lo de, pues sí, la situación en la que ella vivía junto a esta Margot con su padre en una situación pues de bajos recursos y así, y era como wow, eh, que normalmente casi no lo presentan en la literatura infantil y juvenil, porque como que quieren proteger a veces a los niños como de estos temas realistas. eh, Puede ser como es la situación económica. Es lo Y que se es, trataba de Toño Matica. sí, Secuestro, tema de secuestro, como y, la pobreza y y precariedad. los toca de una manera muy cuidadosa, o sea, eso es lo que como que lo hace padre y disfrutable a sus libros, pues. Sí, Está padre. y también hay otra autora, Marta Riva Palacio Bon, que también expone temas que
pues podrían ser complejos para los niños, pero ella los hace digeribles incluso para los mayores. Por ejemplo, en Las sirenas sueñan con trilobites, juega con los elementos costeros o playeros como el mar, los peces, las sirenas, etcétera, para construir esta metáfora en torno a la superación de adversidades, ya que la protagonista se enfrenta a diferentes cambios a lo largo del cuento que, pues sí, no les voy a mencionar porque sí es un mega spoiler, que en el momento en que yo leí el cuento sí fue como, o sea, yo lo presentía, pero no lo quería creer y luego, está muy interesante cómo presenta el proceso de duelo, por ejemplo, entonces, pero además también queremos recomendarles Ella trae la lluvia, Buenas noches Laika, Lunática y Orfeo, donde también se luce muy bien. Yo también les traigo una recomendación como autor que es Jaime Alfonso Sandoval. Yo lo leí lo había leído ya desde chiquita en primaria con Agencia de Detectives Escolares y recuerdo que en su momento me gustó mucho y pues en la materia de literatura infantil y juvenil me tocó la oportunidad de volver a leerlo con Las dos muertes de Lina Posada y después yo tenía un libro de él que quería leer pero no me animaba por un contexto, una situación sí como que me pegó en su momento, pero dije, no, tengo que tomarlo, leerlo, y que me gustó muchísimo y me hizo reflexionar muchísimo sobre muchas cuestiones, que es el libro de Mexicoland, donde te cuentan esta historia de México dividido en dos partes, dividido por una muralla donde no te dejan pasar al otro lado y te dicen esta historia de que en el lado en el que tú estás viviendo muy bien y que el otro está en unas pésimas condiciones, hay robos y toda una situación. Y aquí conoces a Cuauhtémoc Rojo, que de un día al otro queda huérfano y tiene que aprender a vivir en este nuevo mundo, y sufre bastante durante su camino, pero también aprende mucho sobre el contexto en el que vive. Entonces es muy importante como que ver estas otras realidades contadas desde la perspectiva de un niño y a lo mejor se podría cuestionar si son situaciones que un niño debería leer, pero creo que es una forma interesante de ya sea un niño o un joven entre sea consciente de estas situaciones que no solamente suceden en la literatura, sino en la vida real. Y es un libro que recomiendo muchísimo, tanto a niños, jóvenes, como a los adultos. Creo que también a los adultos les traería una nueva perspectiva sobre la vida en que viven. Sí, es que creo que ese es el asunto de la literatura infantil y juvenil, que nos lo decía la misma maestra que nos dio esa materia, que a veces por estos apellidos de infantil y juvenil, muchos no le damos la importancia o sentimos que no nos van a gustar o que no son para nosotros o que son menos que la literatura entre comillas adulta. Y no, o sea, nada que ver. La verdad es que tienen muchos temas y los autores lo hacen muy bien en su escritura. De hecho, ahorita, Devani, que dijiste eso de que conociste a Jaime Alfonso Sandoval cuando eras un poco más chica, lo mismo me pasó, pero con Juan Villoro y el libro Salvaje. Lo conocí porque nos dieron su libro en la primaria, nos lo dio de que la SEP, y lo leí y dije, wow, qué cool historia, o sea, y creo que fue un muy buen acercamiento para mí, porque antes de eso sí me interesaba la lectura, pero estaba muy pegada a los cuentos clásicos de Disney, y esto ya fue como que enseñarme que había otro tipo de literatura con el cual yo me sentía más afín. Pues sí, supongo que muchos sí han de conocer el libro Salvaje, pero si no, breve sinopsis, es este niño que va a pasar sus vacaciones con un familiar suyo que casi no ve, pero que tiene una librería inmensa, o sea, una biblioteca que, o sea, ni siquiera se pueden contar cuántos libros son. Y a partir de ahí,
va a desarrollar de que su propia aventura, su propio viaje. Y es una muy buena lectura, aunque tengan la edad que tengan, no le Sí, presten atención a eso de que infantil y juvenil. No, lean y lo que ustedes está. quieran. A mi hermano le encanta. A mi hermano Leo. Y sí, como dices, la edad, la verdad. En esos casos es muy variable. Porque mi hermano Leo le encantaba ese libro cuando lo leyó por primera vez a los 10 años. Pero siento que también, o sea, hace poco me acuerdo que vi una amiga que también lo estaba leyendo. Y pues mi amiga ya tiene pues sí, veintitantos y así es un libro disfrutable también. Este, bueno, también acá pues les queremos recomendar eh, Karanina de Javier Malpica, que a mí la verdad me gustó mucho Karanina. Así a grandes rasgos y para no crear así como spoilers, este, trata sobre Eduardo, que bueno, apenas está cumpliendo los 18 años. Entonces empieza como a escribir en este diario para Nina, vaya el nombre, el título, y Nina que viene siendo su abuelita. Y bueno, Eduardo va como narrándole todo su camino y todas las experiencias de cómo él va descubriendo su sexualidad y todo, pero ya es desde un plano que bueno, que es algo inevitable. No decir en cierta medida el gran como spoiler, pero este, Eduardo, conforme tú vas leyendo, inclusive casi desde el inicio tú ya sabes por dónde va y es que él va construyendo como toda esta identidad de Victoria. O sea, él ya no es Eduardo, es Victoria. Y sí, o sea, en sí, para Nina trata, pues sí, todo ese tema de transexual, pues. Bueno, como también ya les hemos estado recomendando algunas lecturas sobre, vaya, lo que hemos estado leyendo a lo largo de la carrera, también queremos hacerles algunas recomendaciones ya más personales, ¿no? Que bueno, puede que sí las hayamos leído también dentro de la carrera, pero también por fuera, ya gustos más como individualistas, pues, este, bueno, no sé, Sara, de hecho, creo que tenías ahí, por allí comentaste una lectura hace un rato. Sí, bueno, yo quisiera recomendarles la antología A Golpe de Linterna de Ediciones Atrasalante porque son una serie de cuentos de escritoras mexicanas. Algunas de ellas las leímos en clase y otras no. No son muy conocidas, pero léanlas. Estoy segura de que les encantará la variedad de temas que abordan en sus textos. Pues yo sí les quiero recomendar varios títulos. El primero de ellos es el retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Eh, en su momento yo lo escuché como audiolibro porque quería experimentar con este nuevo formato y la verdad fue increíble la experiencia, desde la historia, como es narrada y las voces que se utilizaron. Em, una experiencia que no me esperaba, que me impactó muchísimo. También quiero recomendarles Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que probablemente muchos lo conozcan por las adaptaciones que se han hecho de dos de sus libros, que es Viaje, bueno, se han hecho muchas adaptaciones de sus libros, pero las más conocidas son las que están protagonizadas con George Hutcherson, la de Viaje al centro de la Tierra y Viaje a la isla misteriosa. Y por último quiero recomendarles a lo mejor una novela que se sale fuera de todo lo que les hemos recomendado, que se llama It End With Us, que es esto termina con nosotras, de Colleen Hoover. Siento que es un libro que a lo mejor muchas mujeres necesitamos leer para darnos cuenta de que estamos en una situación tóxica y este, que en el tenemos que tomar una decisión de si quedarnos o no quedarnos en el sitio en donde estamos, y siento que es una obra muy inspiradora y
Recuerdo que en su momento yo me sentía contrariada, no sabía qué era lo que realmente quería en cuestión al final de la historia, y creo que el final les puede ser este algo importante, algo que les impacte. Yo les quiero recomendar El libro del cementerio. Ay, es un libro muy, muy bonito. Es como fantasioso. Este, y bueno, este libro es de Neil Gaiman. Que bueno, me imagino que también algunos han de conocer porque es el mismo autor de Coraline, del libro en el que se basaron para hacer la película. Y bueno, el libro del cementerio trata sobre un huérfano que va creciendo y haciendo una familia con los fantasmas y como seres sobrenaturales en un cementerio. Y la verdad suena así como que un poquito oscuro, ¿verdad? La temática, así como que todo en un cementerio, pero es un libro muy bonito. Lo recomiendo ampliamente. No les voy a hacer spoilers, pero las últimas páginas me la pasé llorando. Es muy bonito. Y bueno, sí. Esa es mi recomendación. Yo también tengo una recomendación. Este libro, aquí lo tengo en mis manos, lo conocí en la UANLEER, la Feria del Libro de la Universidad, del 2019. Estaba la autora y el ilustrador, que es su hijo. Y no sé, la forma en que estuvo contando cómo fue el proceso creativo, me gustó mucho cómo hablaba, cómo se expresaba. Y es Nuevos Cuentos para Tiempos Nuevos de Virginia del Río. Y pues como se podrán imaginar, el nombre lo dice, que son nuevos cuentos para... Bueno, no son tan nuevos, están inspirados en otros clásicos como Caperucita o este tema de la madrastra en los cuentos clásicos. Pues, ajá, es como una renovación para estos tiempos nuevos de género, habla de relaciones, de familia, y está muy bonito para, no sé, como ver de otra manera a esos personajes que todos conocemos, pero más actuales. Y sí está muy bueno. Y tiene las ilustraciones bonitas. De hecho, me lo firmaron y el ilustrador me puso un gatito. Está muy bonito. Y se lo recomiendo. ¿Un gatito? Sí. Cute. Qué bonito. Y luego yo con mi recomendación bien, bien rara. Es que Sí. lectura. No, está bizarra en el sentido anglosajón de la palabra. Es La jaula de la tía Nedina de Adela Fernández. Mm, no hay forma en la que yo les pueda describir de qué se trata este cuento sin hacerles alguna clase de spoiler, pero básicamente habla de la relación entre un sobrino y una tía que es un poco marginada en la familia. Y pues Un poco. tienen que verlo, porque sí, se van a sentir raro, pero justo es ese tipo de lectura que lo lees y dices, acabo de leer bien, esto realmente sucedió, esto realmente lo escribió alguien. Si les gusta ese tipo de libros, es una gran recomendación. Y Eh, eh, por otra parte, quisiera hacer una recomendación un Este es poquito un más. bloque publicitario. Sí, es mitad recomendación, mitad, pues sí, es un poco publicidad, porque quiero recomendarles la editorial Escritores Neoloneses Emergentes. Somos justo Bravo. un grupito de estudiantes de la facultad y pues se han publicado varias antologías de cuentos. Es Elementum, Finis Mundi y esta última fue Ava Animalibus, volumen uno. Son cuentos muy buenos y la verdad es que sí hay mucho esfuerzo detrás de cada antología. Em, Aparte, pues somos personas que quieren hacer las cosas bien y nos estamos esforzando mucho. Entonces, pues somos aquí la gente de Filosofía y Letras, estudiantes. Apóyanos, por favor. Y sí, son muy buenos cuentos, la verdad.
Yo Sí, también quiero busquen las redes sociales. Sí, yo también quiero aprovechar el espacio publicitario para recomendarles el programa de radio Biblionautas, que pueden escuchar los jueves a las 4:30 por Text Sounds Radio, y la revista Navegantes, que también tiene relación con lo que es literatura infantil y juvenil, muy buena. Y pues pasamos a, además de nuestras recomendaciones, tomamos en cuenta las que ustedes nos compartieron en la dinámica de Instagram. Y por aquí tenemos el comentario de una compañera a la que estimamos mucho y desde acá le mandamos un abrazo. Y ella nos recomienda leer Agua de las Verdes Matas de Irma Sabina Sepúlveda. Esta recopilación de relatos, yo recuerdo que también nos la recomendaron en proceso de edición de textos y muy bien. Bueno, otras de las recomendaciones que nos hicieron nuestros seguidores, los que nos escuchan, es Demian de Hermann Hesse, que tal vez algunos lo ubiquen por, por BTS. BTS. Ajá. Ah, sí, las teorías. Inspiración para el álbum The Wings 2016 de BTS. Un buen libro, nos habla sobre Emil Sinclair, si no me equivoco es el nombre, y su proceso de niñez, adolescencia a juventud, esta salida del mundo de la luz al mundo oscuro, y sí, el proceso de maduración, los problemas y adolescencia, y ustedes ya saben, recomendado también. Ok, alguien más nos puso los cuentos de Borges, en especial La Escritura de Dios. Y justamente Borges es un autor pues muy importante, si lo mencionamos de hecho en uno de los apartados de textos, entonces sí, muy buena recomendación. Sí, alguien también mencionó los textos de Oscar Wilde. Y sí, tú sabes, ese fantasma del cáncer, como ya mencionó mi compañera de Retrato de Dorian Gray, muchas cosas de Oscar Wilde. La verdad creo que es de mis favoritos también. Muy buenos sus textos, Sí. igual. Y la última recomendación que vamos a comentar, porque hubo más recomendaciones, es de otra compañera de la carrera que nos menciona La Semana de los Colores de Elena Garro, que también es una autora mexicana a la que queremos mucho por sus textos. Entonces sí, esas son las recomendaciones y con esto cerramos el episodio. Esperamos que les haya gustado y si es así, no olviden darle like, comentar si tienen alguna otra recomendación, también seguirnos en Instagram. También no olviden participar en nuestras dinámicas que estaremos publicando los jueves en la mañanita temprano para que ustedes tengan tiempo y nosotros los comentemos aquí en el podcast. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo domingo. Bye. Bye. Bye, bye. Bye. Hasta la próxima.